Tengo una hermana que se llama Irene y hace un tiempo nos fuimos a vivir juntos. Nos gustaba la casa porque, aparte de ser espaciosa y antigua, nos hacía acordar a nuestros bisabuelos, el abuelo, nuestros padres y toda la infancia. Con mi hermana Irene nos acostumbramos a vivir solos en ella, lo cual era una locura porque en esa casa podían vivir tranquilamente 8 personas. Hacíamos la limpieza por la mañana, nos levantamos tipo 7 y eso de las 11 yo le dejaba a Irene las últimas habitaciones por repasar y me iba a la cocina. Almorzábamos al mediodía, siempre puntuales, ya no quedaba nada por hacer fuera de unos pocos platos sucios. Nos gustaba almorzar pensando en la casa profunda y silenciosa y cómo nos esforzábamos por mantenerla limpia, porque era muy complicado y lograrlo era todo un mérito. Irene era muy silenciosa. Después de limpiar la casa se pasaba el resto del día tejiendo en el sofá de su dormitorio. No sé por qué tejía tanto, pero tejía cosas que siempre eran necesarias. Abrigos para el invierno, medias para mí, chalecos para ella. Los sábados yo me encargaba de ir al centro para comprar lana. Ella confiaba en mí, en mi gusto. A mí siempre me pareció hermoso. Y yo aprovechaba esas salidas para dar una vuelta por las librerías y preguntar vanamente si había novedades en literatura francesa, que es algo que a mí siempre me interesó. Pero no quiero hablar de mí. Me interesa hablar de la casa. De la casa y de Irene. La casa tenía 2 partes. Una era más chica, que es donde vivíamos Irene y yo. Se trataba de un pequeño hall, el dormitorio de ella a la derecha, mi cuarto al otro lado. Después estaban la cocina y el baño. Después venía una puerta grande de roble que separaba la parte más grande de la casa, y cruzando esa puerta estaba el comedor, la biblioteca y 3 dormitorios grandes más. La casa era muy grande. Estoy hablando de muy grande, en serio. Casi nunca íbamos más allá de la puerta de roble, salvo para limpiar. Llevaba muchísimo trabajo limpiarla y era nuestra parte menos divertida del día. Recuerdo muy bien lo que pasó ese día. Eran las 8 de la noche. Irene estaba tejiendo en su dormitorio y a mí se me ocurrió poner la paga en el fuego para tomar unos mates. Estaba caminando hacia la cocina por el pasillo frente a la puerta de roble cuando escuché algo en el comedor o en la biblioteca. Fue un sonido sordo, como si se hubiese caído una silla sobre la alfombra. También podía escuchar un susurro, como si estuviesen conversando. En ese momento me tiré contra la puerta antes de que fuera demasiado tarde y la cerré de golpe apoyando todo el cuerpo. Por suerte, la llave estaba puesta de nuestro lado. Fui a la cocina, calenté la pava y cuando estuve a la vuelta con la bandeja del mate le dije a Irene: tuve que cerrar la puerta del pasillo. Tomaron la parte del fondo. ¿Estás seguro?, me preguntó ella. Le contesté que sí. Levantó las agujas del suelo y dijo: entonces tendremos que vivir en este lado. Al principio nos angustiamos bastante, porque en la parte tomada habíamos dejado muchas cosas que queríamos. Mis libros, por ejemplo, estaban todos en la biblioteca. Irene quería sus pantuflas para pasar el invierno, pero estaban del otro lado. Cada tanto abríamos un cajón buscando algo y nos dábamos cuenta que había quedado del otro lado de la casa. Esa tristeza duró solamente los primeros días, pero también tuvimos algunas ventajas. La limpieza de la casa se simplificó tanto que podíamos levantarnos muy tarde y limpiar en poco tiempo. Irene estaba contenta porque le quedaba más tiempo para tejer. Yo no tenía mucho para hacer, mis libros habían quedado del otro lado. Más allá de todo, la pasábamos bien. De a poco dejamos de pensar en la casa. Podíamos vivir sin pensar. Nuestros dormitorios tenían el living de por medio, pero de noche se escuchaba cualquier cosa en la casa. Nos oíamos respirar, toser. Aparte de eso, estaba todo callado en la casa. En la cocina y el baño, que quedaban pegados a la parte tomada, nos poníamos a hablar en voz más alta para evitar el silencio. Pero cuando volvíamos a los dormitorios y al living, estaba todo callado. Una noche sentí un poco de sed. Antes de acostarme le dije a Irene que iba a la cocina a servirme un vaso de agua. Desde la puerta del dormitorio escuché un ruido en la cocina. Tal vez era en la cocina o tal vez era en el baño. A Irene le llamó la atención en cómo me detuve de repente y se acercó hacia mí. Nos quedamos escuchando los ruidos. Nos dimos cuenta que eran claramente de este lado de la puerta de roble. En la cocina y en el baño o en el pasillo mismo. No nos miramos. Apreté el brazo de Irene y le hice correr conmigo hacia la puerta del vestíbulo. No miramos hacia atrás. Los ruidos se escuchaban cada vez más fuertes, pero siempre a nuestras espaldas. Cerré la puerta de golpe y nos quedamos en el vestíbulo. Ahora no se escuchaba nada. «Tomaron esta parte», dijo Irene.
El tejido le colgaba de las manos. El hilo de lana corría por debajo de la puerta del vestíbulo y se perdía del otro lado. ¿Tuviste tiempo de traer alguna cosa?, le pregunté. No, nada, me dijo. Me acordé de la plata que tenía en el placar de mi dormitorio. Pero ya era tarde. Cómo me quedaba el reloj pulsera, vi que eran las 11 de la noche. Irene estaba llorando. La abracé y salimos hacia la calle. Antes de alejarnos de la casa, cerré bien la puerta de entrada y tiré la llave a la alcantarilla. No vaya a ser cosa de que algún pobre hombre se le ocurra robar y se meta en la casa, a esa hora y con la casa tomada. Tengo que decir qué cuento es y de quién es. Puedo decirlo para un par de centennials que todavía no lo vieron en el secundario. Lo que acabo de leer es una versión reducida por el equipo de Cortina de Humo de La Casa Tomada de nada más y nada menos que Julio Cortázar. Tal vez te suena el nombre, lo ubicás un poco. Es una historia que te hacen analizar en el secundario generalmente. Y generalmente es porque hay tanto significado y tanto escrito alrededor de la casa y de qué es la casa tomada y quiénes son los que lo toman. Y hay un montón de interpretaciones y estudios para descubrir de qué era esa identidad que de a poco se iba adueñando de la casa. Esto, yo fui a un bachiller literario que se llama Paideia. Ya lo grande a la gente del Paideia, en su momento los odié con toda mi alma y hoy en día les agradezco lo que han hecho con este pobre diablo. Al ser un bachillerato literario se leía mucho, teníamos 20 minutos de lectura obligada todos los días. Y Cortázar es de las primeras artistas que analizamos y Casa Tomada creo que es el primer cuento que vemos en el secundario en primer año. El enfoque que el señor Aníbal Jarkovsky, que era mi profesor de primer año, que es un crack, enseña literatura argentina en la UBA, tiene publicado un par de novelas, es la persona que más me... ¿Viste esos docentes que te transmiten algo que es como, Dios mío, siempre pensé que la docencia era una mierda y de repente aparece este chabón y me cambia la vida para siempre? Porque Aníbal me cambió la vida para siempre, sin lugar a dudas. Él... ¡Qué creepy! No me gustó para nada esa sombra. ¡Boludo! Ese ángulo es peor aún. Damn. Aníbal lo que hablaba un montón era eso, de las múltiples interpretaciones que tenía este relato. En algún momento Cortázar dice que este cuento lo escribió basándose en una pesadilla que tuvo, en donde soñó que todo lo mismo que pasa en Casa Tomada. Un montón de gente dijo que el peronismo era este ente que agarraba la Casa Tomada y que hacía quilombo, porque en ese momento el peronismo tenía mucha protesta social y convocatoria en las calles, por ende era como este ruido que venía y te invadía y no te dejaba estar tranquilo en la casa. Algunas personas dirán, no, son chorros en la inseguridad. Es como realmente, al ser tan críptico todo y al ser publicado hace tanto tiempo, daba mucho espacio a la libre interpretación. En ese momento donde tal vez no teníamos tanta historia de... historias masivas que tienen como giros de tuerca, que tienen como enemigos tácitos, que están ahí pero no están, se le daba la interpretación medio a lo que sucediere. Esto para mí es como la cosa más aburrida que tiene la literatura, que es intentar como buscarle una explicación a todo, más que simplemente inventarte la explicación en tu cabeza y de última poner en conjunción con personas que sepan más para ver si estaba cerrado, por lo menos si puede ser lo que pensabas. Pero Casa Tomada es un gran ejemplo de esto que hablamos tanto en estos pisos, ¿no? ¿Qué es el horror realmente? ¿Qué es eso que puede realmente hacerte mear en los pantalones? No, literalmente, pero aprox. Y bueno, es el hecho del siniestro, ¿no? Hay algo que es normal, que podría suceder. A ver, mi casa está fucking llena de ruidos. Vos te vas a dormir en mi casa y la caldera por sí sola te charla. La heladera hace tipo... Pero de repente, ¿qué pasa si esos sonidos uno creyera que significan otra cosa? ¿Qué pasa si esos sonidos de repente pudieran ser como la alerta de algo totalmente siniestro? Y ahora, aún más desesperante, ¿qué sucede si no puedes determinarlo? Porque de nuevo, estás caminando por tu casa y escuchás "Vas a morir". Es como, sí, da miedo, pero bueno, es un espíritu, un chabón que me quiere cortar la cabeza. Ahora, ¿qué pasa si empezás a caminar por tu casa y de repente empezás a escuchar un ruido que pueden ser o pisadas, o alguien cayendo, o susurros, o el viento? Ahí se vuelve un poco más complicado. Cuando ni vos estás seguro qué es lo que tenés enfrente, empieza todo este...
no me acuerdo dónde leí o qué dijimos en este programa, pero alguien dijo que una de las cosas que más angustian en la vida es la incertidumbre. La incertidumbre en cuanto a lo siniestro es de lo peor que hay. Cortázar, nada, es uno de las personas de toda Latinoamérica más importantes a la hora de la escritura. Probablemente del mundo, digo. Realmente Cortázar tiene un level de escritura muy grosso que es analizado en miles de países y que realmente cuando lo lees te das cuenta por qué. Tiene una manera de escribir súper mega sencilla, pero a la vez de tratar temas hiper mega complejos que son súper mega zarpados. Aguante la literatura, aguante Cortázar. Casa Tomada es ese cuento que probablemente hayas leído, pero que cada tanto está bueno volver. Justo cuando crees que lo entendés, no entendiste nada. Cortina de humo, de una